Usted se preguntará, ¿qué es Lago Floral? Lago Floral es un espacio de formación activa, reflexión holística y visión humanista y espiritual del arte terapéutico, entendido no solo en su perspectiva sanadora, sino evolutiva. Es el espíritu que anima a producir una convergencia de saberes terapéuticos, aunque utilicen recursos diversos en el arte de curar. Lago Floral somos todos. Pues continuamos ahora con nuestra esperada ponencia de estas jornadas. Y bien, me toca presentar a Eduardo, pero yo creo que más que presentarlo es todo aquello que ha representado en la obra y vida de Bach. Nos ha transmitido durante todos estos años ese amor tan grande que tiene por esta obra. Y bien, hoy nos va a regalar una conferencia que se llama El primer apego, el primer amor, la primera flor, la huella del ayer. Con ustedes, Eduardo Greco. Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo para acompañarme en esto que quiero compartir con ustedes. Lo primero que quisiera que tuvieran presentes es el hecho de que pensar a Bach implica, pensar su obra, implica comprender que estamos frente a un proceso. Que Bach no construye el andamiaje de las cosas que nos legó de un día para el otro, sino que fue desarrollando un proceso en el cual no solamente es importante poner el acento en su obra, sino poner el acento en su vida, porque no es posible comprender plenamente su obra si no comprendemos a la par su vida. Doy un ejemplo sobre esto, porque durante mucho tiempo se decía y se enseñaba que no era importante la vida de Bach. En 1928, Bach descubre el primer remedio, aunque no lo prepara por el método floral, descubre el primer remedio de su sistema, que es el Impatiens. Lo descubre a la vera del río Ourcq, en Gales, y el Impatiens es un remedio que tiene que ver con los inicios, que tiene que ver, está relacionada con la luna en Aries, tiene que ver con los comienzos. Y curiosamente, sincronísticamente, cuando lo descubres, alrededor de la fecha de su cumpleaños. Pero no solo esto, sino que tiempo atrás, unos meses atrás, si bien el dolor había sido desde el nacimiento una circunstancia que acompañaba permanentemente la vida de Bach, unos meses antes, 2-3 meses antes de descubrir Impatiens, Bach se ve aquejado por profundos dolores. Y el Impatiens también es, y una de sus primeras repertorizaciones es el remedio para el dolor. Cuento esto porque lo vamos a encontrar a través de todos los remedios. Todos los remedios que Bach va descubriendo no son ajenos a las cosas que Bach va experimentando. Y esto hace que Bach fue el primer laboratorio vivo de las esencias florales que él descubría. Por lo tanto, conocer los sinsabores, las alegrías, los sufrimientos, los padecimientos, las broncas, las felicidades de Bach, constituye un punto muy importante para comprender las flores. Y comprender las flores en el punto que Bach dice que son, no en el punto que se dice que dijo, sino el punto que Bach dice que son, nos permite comprender partes, fragmentos de su historia. Es como un ida y vuelta de la historia a las flores y de las flores a la historia. Bach nos presenta sus flores y, como señalaba Thierry, el trabajo de Bach no son solamente sus flores, sino es una cosmovisión, un método terapéutico, una propuesta para la vida y también
un instrumento, una herramienta que son las esencias florales. Y así como poner agujas no me hace acupuntor, prescribir las flores no me hace ser terapeuta floral. Para ser terapeuta floral, yo debo prescribir las flores desde esa mirada doctrinaria que Bach sentó frente al hecho del trabajo terapéutico floral. Y decía que Bach, en ese aspecto puntual de los remedios, Bach a lo largo de sus años de investigación presentó 3 modelos de organización de los remedios florales. El primer modelo, que sigue la secuencia del descubrimiento, y la secuencia del descubrimiento no es arbitraria, sino que tiene una lógica muy importante. Esa secuencia tiene 3 tiempos, 3 momentos, que son respuestas a 3 grandes preguntas clínicas. ¿Quién soy yo? ¿Quién creo que soy? ¿Y qué pruebas enfrento en la vida? Es decir, personalidad, cronicidad y crisis, patrones de respuesta, pruebas, tentaciones. La primera pregunta, ¿quién soy yo?, personalidad, son los 12 curadores. Y Bach utiliza por primera vez este concepto de 12 curadores en 1933. Antes hablaba de mis 12 remedios, los 12 remedios del Dr. Bach, pero en 1933 Bach acuña, y es importante, las cosas que habían sucedido, las cosas que habían escrito para que Bach precipitara por primera vez este nombre de los 12 curadores. Y los 12 curadores son 12 remedios que nos hablan de 12 tipos de personalidad, siendo la personalidad ese punto medio, por eso la luna como imagen, ese punto medio entre el sol, el espíritu, y la tierra, la materia. Los 12 curadores están sostenidos. Para poder comprender profundamente los 12 curadores, hay que tener perfectamente leído, estudiado, Cúrate a ti mismo y Libérate a ti mismo. Porque esos son los 2 libros. Hay otros, pero otros textos, como algunas observaciones, o ustedes son responsables de vuestra propia enfermedad. Pero básicamente, para tener una idea de lo que hacen los 12 curadores, genéricamente, hay que leer Cúrate a ti mismo, Libérate a ti mismo. Y en esos 2 textos Bach nos plantea que los 2 problemas centrales que nos llevan a la enfermedad son la rebeldía o el desconocimiento de los mandatos del alma, y por otra parte, eso que llama la ley de interferencia, es decir, interferir en los otros o permitir que los otros interfieran en mí. Lo podemos plantear de mucha manera, y como José lo decía el viernes, hablando de las 4 nobles verdades de Bach y de Buda, se pueden resumir en el concepto de egoísmo. Pero esos 2 textos nos permiten entender los 12 curadores. Personalidad. Los 7 ayudantes, Bach se da cuenta que muchas veces, por más que demos algunos de los 12 curadores correspondientes, la persona tiene una estructura, una máscara, una armadura, una cronicidad, que para Bach no es cuestión de tiempo, sino que cronicidad es algo que yo creo ser aunque no lo soy, que son los 7 ayudantes que nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza. Y finalmente, en 1935, Bach prepara los últimos 19 remedios, que son los remedios para responder a las crisis, los patrones de respuesta, y desde el punto evolutivo para las pruebas y tentaciones. Este es el primer modelo que yo he denominado el modelo clínico, que es el modelo que sigue la secuencia de Bach. Pero en 1935 Bach también, junto a este modelo que está desarrollando, Bach desarrolla un modelo que estuvo ocultado durante mucho tiempo, que fue el modelo de las 2 listas. Que nuestro querido amigo Luis Juan publicó un libro, fue el primer trabajo sobre las 2 listas en el año 2000. Aún 2 años después apareció el diagrama de las 2 listas de Bach en el libro de Julian Barnard, Flores de Bach, Forma y Función. Es decir, que Luis Juan escribió un libro sin conocer el diagrama, pero su libro, Sistema Bach, es un libro importantísimo para la comprensión del proceso de las 2 listas. En esas 2 listas, y volveremos en un rato a hablar de esto, Bach enfrenta los primeros 19 remedios y los segundos 19 remedios, que son para él de naturaleza totalmente diferente, no solamente por la diferencia de métodos de preparación, con una sola excepción en el segundo grupo, sino que está claramente dirigido a otras cuestiones, a otros temas. Fíjense, por ejemplo, en el detalle que en los primeros 19 remedios Bach
habla permanentemente de aplicación de los remedios al cuerpo físico. Inclusive hace signaturas del cuerpo para identificar a ciertos remedios, tanto en los curadores como en los ayudantes. Da rasgos corporales que permiten saber o que son curiosamente singulares de cada uno de estos remedios. Pero en los últimos 19 remedios, revisen los textos que hay, los pocos textos que hay sobre los segundos remedios, 19 remedios, y salvo en el caso del CRAP, el VAT no hace ninguna repertorización que tenga que ver con el cuerpo. Esto nos está mostrando algo, esto nos está diciendo algo significativo. Porque vamos a decir que los primeros 19 remedios tienen que ver con ayudarnos a todo el proceso de encarnar, de terrenalizar el alma, mientras los segundos 19 remedios en la visión de Bach nos sirven para almatizar la personalidad. Porque Bach, a diferencia de ciertas posturas hinduistas que habían influido en él mucho, no pensaba que había que negar la personalidad, disolver la personalidad, sino que había que elevar las vibraciones de la personalidad. Y esto es una diferencia sustantiva. Y los primeros remedios trabajan en terrenalizar el alma, hacer el alma que se sienta en la tierra como una escuela donde viene a aprender, pero que no se olvide de que está transitando, que este no es el lugar de su patria está en otro lado. Y cuando logró hacer ese proceso de estar plenamente encarnado, poder aprender lo que tiene que aprender, la lección que tiene que aprender, la vocación que tiene que desarrollar, el camino que tiene que transitar, el propósito del alma, porque no se puede aprender si no estamos plenamente encarnados. Y una vez que estamos plenamente encarnados y empieza el proceso pleno de aprendizaje, viene la partida, viene ese proceso de regresar a nuestra patria celestial que nos ayudan los últimos 19 últimos remedios. De tal manera que los primeros remedios nos ayudan a pegarnos y los segundos 19 remedios nos ayudan a desapegarnos. ¿Qué es el apego? ¿Qué es el apego? Miren, cuando nosotros estamos en el vientre materno, viviendo ese mundo oscuro y acuático, donde flotamos, vivimos casi una especie de paraíso terrenal. Un paraíso en donde nosotros no es que no tenemos necesidades, tenemos necesidades, pero las necesidades se satisfacen automáticamente. No hay entre la necesidad y la satisfacción espera, por lo tanto no hay tiempo. Pero como en todo paraíso hay serpientes, y la serpiente que está en ese paraíso intrauterino son las hormonas de mamá, porque mamá cuando se enoja, mamá cuando se estresa, mamá cuando se deprime, mamá cuando siente culpable, cuando siente rabia, cuando está como esté. Eso automáticamente el bebé lo siente. Siente a través de las hormonas de mamá, siente lo que mamá siente, siente esa perturbación. El primer registro emocional que tenemos es un registro que a través de las hormonas de mamá llegan vía placentaria a nosotros y tenemos temblores, sacudidas, no sabemos qué es lo que pasa, nos sentimos conmocionados, no conmovidos, conmocionados por lo que mamá siente. Y digo conmocionados porque, para decirlo metafóricamente, mamá toma medio vaso de tequila y el bebé se emborracha, el bebé amplifica todo lo que siente. Pero cuando el bebé nace, y el nacimiento implica la pérdida del cuerpo de mamá, que es la primera experiencia traumática de nuestra vida, modelo de todas pérdidas, pero al mismo tiempo es la primera afirmación de la vida. Hay un trauma de nacimiento, pero también hay una afirmación de la vida. Y en esa experiencia, cuando yo paso de la oscuridad y el agua a la luz y la tierra, recuerden ese dicho bíblico, hágase la luz. Bueno, cuando dar a luz, cuando el bebé sale a la luz, se encuentra ante una situación inédita para él y dolorosa para él, porque ahora se encuentra frente a un conjunto de tensiones de necesidad que él las vive como dolorosas. El bebé no tiene hambre, el bebé tiene dolor y por eso grita, por eso llora. Y ese grito y ese llanto es como un clamor: mamá, abrazame, mamá, por favor, calma este dolor. Cuando el bebé sale a este mundo, se enfrenta ante ese hecho que entre su necesidad
y la satisfacción se abre a la dimensión del tiempo, la dimensión de Cronos, la dimensión del tiempo. Y hay un mecanismo psicológico, un mecanismo cultural, pero también un mecanismo neurofisiológico, que son las hormonas de vinculación. El bebé se asegura, dice, mamá, yo te voy a hacer caso, voy a salir. Vos me dijiste que está todo preparado, que me están esperando, que todo es maravilloso, yo voy a salir, pero yo me voy a asegurar de que si salgo, se ocupen de mí. Y esas son las hormonas de vinculación, con las cuales el bebé le dice a la madre, en el cuello uterino llega la oxitocina y llegan el resto de hormonas de vinculación, mamá, estoy listo, me animo a salir, pero me aseguro con este vínculo que vos me vas a cuidar. Y a partir de ese momento no hay nada para la madre que no sea el bebé, así como no hay nada para el bebé que no sea la madre. Y forman esa díada maravillosa donde todo el mundo está afuera. Es el bebé y la madre, y por más que querramos entrar, no podemos entrar. Hay una relación única, especial, fundamental, pero una relación de dependencia, porque la madre es la dadora de la satisfacción de las necesidades del bebé. Y eso lo llamamos apego, lo que satisface una necesidad. ¿Y cuáles son las dos necesidades básicas que el bebé tiene en ese momento de la vida? Primero, como me duele, grito, y eso está grabado también neurológicamente, el grito de separación del giro cingulado. Grito y llamo a mamá porque me duele. Y mamá es el primer opiáceo, el primer analgésico de mi vida. Los brazos de mamá, la teta de mamá, la caricia de mamá, la palabra de mamá, la sonrisa de mamá, calman mi dolor. Calman mi dolor. Y esto está también registrado neurofisiológicamente. No solamente ocurre a nivel conductal. En el bebé pasan cosas. Cuando mamá la acaricia y le calma el dolor, va dejando un registro, una huella. Así se calma el dolor. Y entonces el bebé, como sabe que se calma el dolor, sabe cómo volver a pedir para que ese dolor vuelva a ser calmado. Pero con el tiempo el bebé aprende también que así como la madre calma el dolor, también la madre puede darle placer. Y entonces no solamente llora para que mamá venga y me calme el dolor, mamá, por favor, me duele, hace algo, sino mamá, vení, por favor, dame placer, acariciame, tocame, besame, apapachame, amuchame, lo que quieras, pero yo te llamo porque necesito placer. Y esto es el vínculo de apego. Un vínculo de apego que tiene una importancia tan radical para plantearlo en términos, por ejemplo, del concepto del trauma, que el trauma se produce no solamente por la situación traumática que puede ocurrir y que yo no tengo los recursos para poder enfrentar esa situación traumática, que esto en términos dinámicos se llama un exceso de tensión que no se puede procesar. Es decir, no solamente ocurre por eso, porque me encuentro en una situación que no puedo gestionar, que no puedo procesar, que no puedo resolver, sino porque me falta un vínculo de sostén, un vínculo de apoyo, que en el caso del bebé es la madre, que hace lo que no puede evitar esa situación, pero sí puede evitar lo que el bebé haga con esa situación. Es decir, el trauma se produce no solamente por la situación traumática en sí, sino por la falta de un vínculo de sostén que le permita al bebé reprocesar la situación dolorosa y adversa que está transitando. Miren lo importante que es el vínculo de apego. Y eso queda como una huella permanente en nuestra vida. Necesitamos un hombro donde llorar, un hombro donde apoyarnos, un abrazo que nos consuele. ¿Por qué? Porque el bebé, cuando la madre la abraza y le calma el dolor, la madre lo está consolando. Esa experiencia fundamental de la vida que nos brinda Estrella de Belén, el consuelo. Por eso damos Estrella de Belén después del nacimiento o en el nacimiento de un bebé, porque consuela. La primera que enseñó consuelo al bebé es la madre. Y Estrella de Belén rememora en la fibra de mi memoria ancestral, en la memoria corporal, rememora el consuelo. Es como si mamá me abrazara, si mamá me acariciara, si mamá me diera todo aquello que necesita para alejar el dolor de mi vida. Entonces, tener un apego no es malo ni es bueno. Claro, hay apegos patológicos, pero el apego es una necesidad de la vida. Pero llega un momento que el bebé no solamente llama a la madre
porque la madre calma el dolor o llama a la madre porque la madre le da placer, sino llama a la madre por la madre en sí misma. Es decir, el bebé empieza a reconocer a la madre como una persona y reconocerse a él como una persona. Es una cosa progresiva, no es un instante, es un proceso que empieza teóricamente alrededor de los 9 meses, que es un periodo fundamental Rechesnat, que tiene que ver con la angustia de separación. Pero el bebé empieza a construir un yo diferenciado de la mamá, se rompe esa simbiosis que existía y el bebé comienza a buscar a la madre por la madre y se establece lo que llamamos vínculos de crecimiento, vínculos que van a dar lugar al amor. Mamá, quiero estar contigo por ti, no porque me calmas el dolor o que me das placer, eso también, pero disfruto estar contigo. Te veo a ti como otra diferente a mí. En esa relación materna-filial es muy importante tener presente que la madre satisface ciertas necesidades vitales para el bebé. Yo desarrollé hace unos cuantos años, basado en un conjunto de conocimientos, de informaciones, de lecturas, de experiencia clínica y de formaciones, un modelo de 3 grandes necesidades que la madre tiene que satisfacer del bebé. El bebé nace inmaduro, todo bebé nace prematuro. Un perrito, un cachorrito de perrito acaba de nacer y a los pocos momentos va caminando hacia la teta de la madre. El bebé necesita mucho tiempo para poder valerse por sí mismo. Lo único que puede hacer por sí mismo cuando sale del vientre materno es respirar. Para el resto de las cosas necesita de la mamá. Entonces la madre tiene que satisfacer 3 necesidades, que son la primera necesidad de sintonía, es decir, la madre necesita entender lo que el bebé le está pidiendo. Y se va estableciendo entre el llanto del bebé y la respuesta de la madre un código, no un lenguaje, un código. Lloro de tal manera, eso significa quiero teta. Lloro de tal manera, quiero que me cambies. Lloro de tal manera, es frío. La madre y el bebé van construyendo un código de comunicación, con muchísimas señales, más de 60 señales diferentes, para distintas formas de pedidos que el bebé tiene. Pero el bebé, en esa conducta, aprende cosas muy importantes. Por ejemplo, aquella frase de las abuelas, el que no llora no tiene teta. Aprende a pedir. Y aprende a pedir correctamente, para llorar de un cierto modo, para obtener lo que quiere. Pero para eso necesita que la madre lo entienda. Y está estudiado que más o menos el 70% de las veces la madre se equivoca, fracasa, pero esto no hace daño al bebé, porque el bebé capta la intención de la madre de satisfacer su necesidad y la madre puede corregirse. Pero el bebé en ese tiempo, en este tema de sintonía, el bebé está asistido por un temor rock rose, el temor de la aniquilación, porque si mamá no me entiende, ¿qué voy a hacer? Y estar así, que cuando el bebé siente que la madre no entiende, el bebé deja de llorar, el bebé se aísla, el bebé se mete para adentro, el bebé se pone impatient, se pone clematis, se pone water violet, se pone distante, porque dice, ¿para qué voy a seguir pidiendo si igual no me entienden? Y esta es la base de muchas patologías que el día de mañana son patologías del aislamiento, la psicosis, las alergias, una simple contractura muscular, en fin, hay muchas patologías, pero que están en la base con este temor, el temor a la aniquilación, y con el desarrollo de todos estos mecanismos de distancia, aislamiento, que representan algunas de las flores como estas que le acabé de mencionar. Pero además de este tema, que tiene que ver con la construcción también de tipos de vínculos en nuestra vida, también en este tema hay otra segunda necesidad que la madre tiene que satisfacer, que es la necesidad de contacto. El bebé necesita que lo toquen, que lo acaricien, que todo. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea posible. Hay una cuestión que se desarrolla en varias partes del mundo de no haga a su hijo dependiente, no haga a su hijo malcriado, déjelo llorar, no lo tenga todo el tiempo en brazos. Eso es una burrada. Claramente, dicho contundentemente, es una burrada. Ese chico que reclama los brazos de mamá
no es un caprichoso, es un nene sano, porque el bebé que estuvo 9 meses acariciado placentariamente necesita ahora su piel recibir las caricias a través de las manos de la madre. Las manos de la madre son como una segunda placenta, los brazos de la mano son como una segunda placenta, y el bebé necesita el alimento del contacto. El bebé, cuando es bebé, necesita los 4 elementos que hablaba la alquimia o la medicina, los 4 elementos. El agua y la tierra que se lo da el sistema digestivo, el aire que se lo da la respiración y el fuego que se lo da el contacto a través de la piel. Necesita el contacto como un nutriente más, como el oxígeno y como los alimentos y el agua. Y si no lo tiene, claro, se enferma. El bebé empieza a construir patrones inestables. Tiene un temor a la pérdida, un temor chicory, pero tiene patrones inestables, ou esclerantus, que se transforman después en las distintas patologías de la inestabilidad. Por ejemplo, todos los trastornos endocrinos. Y hay un tercer elemento muy importante que es la diferenciación, que mamá apruebe que crezcamos, que festeje que avancemos, que el bebé sienta que es aprobado, que es estimulado, que le permiten ser como es, la diferenciación. Y cuando el bebé no recibe esto, lo que hace es, tiene un temor a la separación muy importante, un temor Rechesnat muy importante, y desarrolla un mecanismo simbiótico, un mecanismo Hider. Ahí tenemos con estos patrones de Flores descritos estos 3 mecanismos fundamentales de la vida que tienen que ver con el apego. Ahora bien, lo que sucede en la niñez, en los primeros tiempos de vida, deja huellas importantes en nuestra vida, huellas que no se pueden borrar. Y decimos que lo que sucede en la niñez, tal como sucede, y lo demás es memoria. Es decir, repetimos los patrones que aprendimos en la infancia. Lo que sucedió sigue sucediendo, y el patrón se impone a la conducta. Y lo importante es entender que las razones, las ideas, no modifican esta huella. Vamos a entrar un poquito en este tema para aclarar estos principios. Cuando el bebé atraviesa una situación adversa que puede convertirse en traumática, el organismo, pongamos acá el ejemplo del sistema nervioso, lo que hace es bloquear esa huella de dolor porque el bebé no tiene cómo procesarla. El bebé no tiene herramientas para procesar esa huella de dolor. Y entonces, el efecto que el trauma produce neurofisiológicamente es doble. Por una parte, produce la ruptura de ciertas conexiones axonales, que lo que hace es empobrecer la capacidad de la persona de conectarte con los campos de información de la realidad, y por otra parte, produce una toxicidad de los nuevos transmisores, que son los sistemas o los patrones por los cuales nosotros organizamos la percepción del mundo. Y así, por ejemplo, Aspen, que ve lo desconocido como peligroso, es, desde el punto de vista de los neurotransmisores, una alteración serotonínica, en donde en lugar de ver lo desconocido como desconocido, yo le adjudico por esta toxicidad traumática un valor que lo desconocido en sí mismo no tiene, y digo, todo lo desconocido es peligroso. Y esa es la vivencia Aspen. No sé de qué se trata, es desconocido, entonces es peligroso. Y eso es lo que nos enseña en el Aspen, que no todo lo desconocido es peligroso. Estas dos situaciones neurofisiológicas, esto es mucho más complejo, estoy simplificando, tienen su correlato psicológico. El correlato de que una emoción queda bloqueada y el correlato de que se construye una creencia equivocada. Bhatt dice que la enfermedad es fruto de una creencia equivocada, y está en sus textos, dicho de otras maneras, te sustento que el bloqueo de un afecto lleva al síntoma. Y el síntoma, ¿qué es? Fruto de una creencia equivocada, fruto de un afecto que no expresamos y una defensa fracasada. Porque si la defensa no fuera fracasada, el síntoma es protector, dice Bach, pero si no fuera una protección fracasada, nosotros no estaríamos sufriendo. Por lo tanto, tenemos una huella que condiciona nuestra vida. Nosotros no vemos la vida como la vida es, vemos la vida
como las huellas que tenemos grabadas nos hacen ver. De tal manera que esas huellas nos condenan a la repetición y nos impiden abrirnos a la experiencia, nos impiden modificar. Y como fruto de este conflicto, esa huella, esa carga afectiva que quedó bloqueada, se expresa a través de los síntomas. Los síntomas son, por una parte, monumentos que conmemoran situaciones traumáticas de nuestra vida, Freud, pero también los síntomas son aquello que narra lo que no puede decirse de otro modo. Ese afecto que no puede expresarse como tal, se expresa de la manera que puede, a través de un síntoma. Quiero que imaginen por un minuto que cuando cada uno de nosotros iba a encarnar, diseñó un plan del alma. Ese plan del alma que está integrado por una lección que tenemos que aprender, una lección que se corresponde al tipo de personalidad que cada quien tiene. En segundo lugar, una vocación que tenemos que desplegar, que no es mi profesión, puede ser, pero no necesariamente lo es. Y un camino concreto por el cual tenemos que transitar. Eso es la trama. Con esa trama construimos un argumento de nuestra personalidad. Como dijéramos, ¿cuál es la trama de Rojo y Negro de Stendhal o de Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky? O de cuál es la trama de 100 años de soledad de García Márquez, o de cualquier novela, o de cualquier libro. ¿Cuál es el argumento? ¿De qué trata? Ese argumento que se va desplegando a lo largo de los capítulos en guiones. Los guiones son los síntomas, los vínculos que nos hacen padecer, esas cosas que nos hacen sufrir. Uno debe conocer los argumentos. Los argumentos son los 7 ayudantes y la trama es nuestra personalidad. Esos argumentos que nosotros forjamos no es una casualidad ni es nada arbitrario, sino que está al servicio de entender que son los recursos que, si bien nos imponen ciertos límites, son los recursos a partir de los cuales nosotros tenemos que mirar el aprendizaje en nuestra vida. Siempre cuando se hablan, por ejemplo, los ayudantes, hay una visión quejosa de los ayudantes. Es bueno que miremos nosotros aquellos aspectos limitantes de los ayudantes o de cualquier flor, pero también tenemos que mirar lo que el ayudante nos aporta, eso que nos dicen, miremos el bien, no miremos el mal. ¿Qué es lo que cada ayudante nos aporta? ¿Qué es lo que cada flor nos aporta? Ese argumento es una muestra de algo que yo tengo que aprender, de algo que yo tengo que generar como camino de aprendizaje en la vida. Quiero que imaginen por un minuto Odiseo, Ulises, regresando a Ítaca. Ese hombre que había estado en la guerra de Troya, que cuando sale de Troya con 12 barcos, cuyos nombres de esos barcos eran nombres de advocaciones de las lunas, cualquier parecido con los 12 curadores no es mera coincidencia. En la primera ciudad que encuentra, la destruye, violan a las mujeres, roban, saquean, y los dioses los castigan. Y entonces Odiseo hace un largo recorrido, 10 años, hasta que puede llegar a reencontrarse con Penélope en Ítaca, y en ese recorrido pierde todo, llega desnudo a Ítaca. Eso es el proceso de desapego. Para poder reencontrarme con mi alma, y Penélope representa el alma, yo tengo que desnudarme de todos esos apegos neuróticos, elevar las vibraciones para poder encontrar mi verdadero alma. Y ese encuentro del alma es lo que me permite tener no solamente relaciones de crecimiento, que eso lo aprende la personalidad sola, sino tener relaciones de amor. Porque el amor es ese espacio donde uno realiza su destino de aprendizaje en la vida. Hay gente que tiene relaciones de apego en sus vínculos de pareja. Hay otros que tienen relaciones de apego y relaciones de amor. Hay otros que tienen relaciones de amor y no de apego. Y hay gente que no tiene ni apego ni amor y uno se pregunta qué hacen juntos, pero hay todas las posibilidades que ustedes quieran. Pero
Los vínculos de crecimiento se diferencian de los vínculos de amor porque el amor implica un encuentro de almas, un trabajo de almas. Y no tiene que ver necesariamente con sentirme feliz o sentirme dichoso o pasarla necesariamente bien, que también puede ser. Pero miren el ejemplo muchas veces de aquellas relaciones que aunque estén haciendo un trabajo almático, viven permanentemente o viven muchos procesos de conflictos, enfrentamiento. Y muchas veces la gente, frente a esto, dice, bueno, nos separamos. Pero en realidad lo que están haciendo es siendo cómplices de no querer hacer el trabajo que tienen que hacer. Porque a lo mejor justamente de lo que se trata en esa tormenta no es de ponerse un salvavidas y abandonar al otro en su barco, sino de lo que se trata es aprender de cómo dejar de vivir en conflicto y transformar los conflictos en un problema, porque a lo mejor eso es lo que tengo que aprender contigo. Eso es lo que tengo que aprender contigo. Y aprender contigo no significa vivir en la miel. Aprender contigo significa todo lo que significa aprender contigo. De pronto enfrentarnos, de pronto discutir, pero vivirlo como un proceso de aprendizaje de la vida, porque no se puede evolucionar más que a través de las relaciones. Las relaciones no son un agregado de la vida, las relaciones son la vida. Y por lo tanto, uno no puede evolucionar más que a través de las relaciones. Dicho esto, entonces decimos, nuestro primer apego fue ese apego que tuvimos con mamá. Fue mi primer apego. Y muchas veces uno intenta a lo largo de la vida recuperar ese apego de múltiples maneras, de múltiples formas. Uno intenta a través, inconscientemente, de las relaciones. Y a veces la gente lo dice, uy, pero ¿cómo me vas a acordar a tu mamá? ¿No? O cosas por el estilo. Es decir, muchas veces los primeros amores, llamados amores, en realidad son primeros apegos en donde uno busca a alguien que nos calme el dolor o alguien que nos dé placer, alguien que nos satisfaga en nuestras necesidades. Ese felicidad de mucha gente que nos dice, ay, ella tiene todo lo que yo no tengo y él tiene todo lo que yo no tengo. Es decir, se buscan corchitos, no buscan personas, corchitos para tapar agujeros. Eso no es una relación, eso es apego. No digo que esté mal ni esté bien, digo simplemente que es bueno que abramos los ojos, que tomemos Chenatvat y veamos las cosas como son. Es apego, el apego calma nuestras necesidades y de pronto podemos seguir en una vida, en una relación que calma nuestras necesidades. Eso no significa que estemos haciendo el trabajo del alma, porque para hacer el trabajo del alma hay que abrirse una experiencia de amor. El primer apego entonces fue nuestra madre, con todo eso que estuvimos diciendo. El vínculo de amor nos hace crecer, nos hace evolucionar. El primer amor nos hace evolucionar. Y no necesariamente el primer amor es el amor cronológico. A ver, ¿cuál fue tu primer amor? Compartamos, hablemos del primer amor. Sí, yo tuve, ¿no? Pero el primer amor es ese primer amor que nos reconecta con el trabajo de la vida, que nos conecta con aquello que tenemos que ser. El primer amor es aquello que nos transforma. No necesariamente es el primero que sucede cronológicamente. El primer apego es mamá. El primer amor es alguien que tiene que romper con los moldes que nosotros traemos transferenciales de nuestra infancia. Porque no tenemos que querer amar a esa otra persona desde el amor infantil, que estoy cumpliendo un mandato materno. Mi madre me decía, vos tenés que amar a una mujer que te cuide. Claro, el metamensaje es porque para amarte, acá está tu mamá. Una mujer que te cuide. Y yo recuerdo que en primeras relaciones afectivas, de pronto estaba con mujeres que me cuidaban en exceso y yo decía, pero si esto no es lo que quiero. Estaba repitiendo inconscientemente el modelo materno. El primer amor supone descubrirme a mí y descubrir a esa otra persona como alguien único, que no es repetición de nadie, que es singular. Te amo porque sos única y descubrí que sos única
Y por lo tanto, como sos única, quiero estar en tu vida y que estés en mi vida. Es mi alma que te llama a tu alma para construir un proceso evolutivo de aprendizaje. Es como tomáramos una flor sin tomar la flor. El encuentro con el amor es una experiencia de sanación floral sin flores. Y en ese proceso, la primera flor es aquella flor que actuó como ese primer amor, transformándonos. Pudimos haber tomado muchas flores antes, pero esa flor que nos dio en el clavo, esa flor que odiamos largamente al terapeuta que nos la dio, esa flor que nos dio vuelta como una media, esa flor que decíamos, no, yo jamás esto puede ser, y nos damos cuenta que sí, esa flor que nos dio en el clavo, que nos dio en la herida, nos sacó la cicatriz que tapaba la herida para hacernos entender, como decía Rumi, que la herida tiene que estar abierta para que por esa herida entre la luz. Y claro, para todo esto implica que nosotros nos enfrentemos a las huellas que traemos de la infancia, a esos aprendizajes que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, a esos hábitos que hemos creado. Y no podemos borrar la huella. La huella está ahí grabada, está bloqueada, está impedida, no tenemos acceso. Lo decía Freud, lo dice Hammer, lo dice la neurociencia. La huella ahí está, marcándonos. Y muchas veces la huella domina la vida de las personas. La huella no la podemos cambiar, pero sí podemos cambiar la carga creencial y la carga afectiva que pusimos sobre la huella. Sartre decía, la historia no es lo que sucedió, sino lo que hicimos con lo sucedió. Y eso es lo importante, qué carga creencial y afectiva pusimos sobre esa huella. Eso que Hammer llamaba ramificaciones. Y eso sí se puede cambiar, eso lo podemos cambiar, y eso es nuestra responsabilidad. Romper la habituación al hábito del estar enfermo, enfrentar la enfermedad y cómo recurrir para enfrentar esa enfermedad a las flores que nos permitan cambiar ese sistema de creencias, liberar esos afectos sofocados para que así podamos modificar, reviviendo, no pensando, reviviendo. Pensar no cura. Lo que cura y lo que sana es revivir, llegar ahí, al meollo de donde esa huella fue instalada, a la raíz de los problemas. Porque lo que hacen las flores, queridas amigos y amigos, es primero hacernos ver lo que no veíamos. El paciente viene y dice, usted no sabe lo que vi, lo que me di cuenta, ¿no? Lo que comprendí, ver lo que no veíamos. Segundo, lo que nos hace es sentir lo que no sentíamos. Recuperar los afectos, porque un afecto que me falta está en la base de mis síntomas. Todos los afectos, aún aquellos afectos por los cuales tengo mala prensa, porque todos los afectos son necesarios en el proceso evolutivo y la completud de lo que soy. La envidia, esa que nadie quiere ser envidioso, o en todo caso dice, no, yo envidia de la buena, no vayas a pensar. Esa envidia no es mala, es un recurso de la vida. Esa envidia me permite decirte qué bien que haces tal cosa, contame cómo lo haces, me lleva a aprender, me lleva al modelaje, me lleva a entusiasmarme por querer ser mejor persona. Pero también puede ser voracidad destructiva, entonces voy a hablar mal de ti, te voy a atacar, te voy a descalificar. Pero la envidia en sí misma no es mala ni buena, ni los celos, ni ninguna emoción. Todas son recursos para la vida. El tema es, lo que nos enferma no es una emoción, sino no sentirla. Es una emoción bloqueada, una emoción sofocada que retorna como síntoma, o como retorna como vínculo desdichado, o que retorna como sueño. Pero de todos modos, esa emoción necesita ser liberada, necesita ser recuperada. Al mismo tiempo que cambiar nuestras creencias, tener unas creencias totalmente diferentes, salir del hábito de creencias que nos hacen daño, que nos limitan, que nos hacen sufrir. Y las flores hacen eso, no borran la huella. Lo que hacen las flores es transformar la creencia, liberar el afecto sofocado y permitirnos, como dice Bach, que la luz del alma entre en nuestra personalidad. Porque ahí necesitamos incorporar una idea muy importante. Supongamos que
una persona tenga un problema respiratorio y entonces va al médico, el médico le dice, sáquese una placa radiográfica, saca la placa radiográfica, hace lo que todos hacemos con una placa radiográfica, la miramos, no vemos nada, no entendemos nada, se la llevamos al médico, el médico la mira, lee lo que esa placa dice y dice, ah, mire, usted tiene acá un enfisema pulmonar. No se preocupe, o sí, preocúpese, lo que sea. Pero uno puede decir, bueno, yo escuché por algún lado, escuché que decía Raúl, que decía Franco, que decía Santiago, leí unas cositas de Hammer, que detrás de los síntomas hay afectos, que no expresé. Bueno, voy a consultar a un psicólogo. Y va al psicólogo. Va al psicólogo. Y entonces le dice el psicólogo, le cuenta lo que tiene, el psicólogo le hace unas cuantas preguntas, levanta su historia, y le dice, mire, no se preocupe, lo que pasa es que usted cuando era chico sufrió un abandono materno, usted tiene una huella de abandono, y esa huella de abandono hace sentir que usted tiene una carencia, y le explica lo que sea, y el señor sale contento, y eso es lo que hacen, o triste, y eso es lo que hacen la psicología, eso es lo que hace la psicosomática, explicar las causas emocionales de un síntoma. Y es muy importante entender que tenemos que pasar del cuerpo a la emoción, aunque son dos caras de una misma cosa, son de registros diferentes, como una moneda. Una moneda es las dos caras. Nosotros las separamos didácticamente, pero no hay cuerpo sin emoción y emoción sin cuerpo. Eso es el movimiento que nos hablaba Diego. Pero los terapeutas florales nos ocupamos de otra cosa, o teóricamente nos ocupamos de otra cosa, porque en realidad el 80% de la terapia floral no se ocupa de eso, que es decirle al paciente lo que ese síntoma significa desde su alma. La terapia floral lo que hace es una lectura del alma de los síntomas. ¿Qué es lo que dice su síntoma? ¿Qué es lo que dice su alma a través de los síntomas? Porque los síntomas también son la voz del alma. Claro, primero hay que comprender lo que de alguna manera biológicamente el síntoma es. Después entender lo que psicológicamente el síntoma dice. Por supuesto, pensar todo esto en términos de los vínculos y los ancestros, pero el trabajo floral es que el paciente pueda visualizar lo que su alma le está diciendo, porque los síntomas, tal como nos plantea Bach, tienen una raíz almática. Lamentablemente Bach sobre esto habla 15 renglones, 20 renglones, 25 renglones, pero son lo suficientes para entender que el cuerpo habla y habla a través de muchas cosas, entre ellas los síntomas, pero que ese lenguaje es un lenguaje provocado por el alma para que la conciencia tome nota de lo que el alma le está pidiendo. Y aunque la conciencia calle y la memoria olvida, el cuerpo recuerda porque está movido por la voz del alma que le hace recordar a través de los síntomas. Y los síntomas no son un castigo, los síntomas muchas veces son una iniciación. Piensen, en 1917, Bach se desmaya, se está desangrando en su laboratorio, un sarcoma intestinal, un tumor cancerígeno en el intestino, lo operan, los padres aprueban la operación, no recupera el conocimiento hasta después de la operación, pensaban que Bach iba a morir, según cuenta Nora Wicks, o según el mito que cuenta Nora Wicks, le habían dado 3 meses de vida, pero lo cierto es que Bach, después de esa experiencia, hace un cambio radical en su vida. Entra en la masonería, entra en el hospital homeopático y así empieza su camino hacia las flores, años después. De tal manera que esa experiencia dolorosa, esa experiencia cancerígena dolorosa, fue para Bach un punto iniciático significativo, importante. El primer apego, el primer amor, la primera flor. El primer apego nos enseña cómo calmar el dolor y cómo darnos placer, o cómo obtener placer. El dolor viene con la vida, el placer hay que aprenderlo a lograrlo. El dolor es una experiencia, la separación del cuerpo de mamá es una experiencia dolorosa. El dolor está ahí, y nosotros sabemos por 300 millones de años de evolución que esa persona, que vamos a llamar mamá,
esa persona que para el bebé es alguien que calma su dolor, es la que calma su dolor. Tenemos que aprender a tener placer. El dolor enseña, el placer educa. Tenemos que aprender a tener placer en nuestra vida, que es una apuesta que Bach nos plantea. Venimos a la vida a disfrutar, venimos a la vida a gozar, pareciera ser, y a lo mejor lo fue, porque en la época de Bach en la universidad se estudiaba Spinoza, pero Spinoza dice prácticamente lo mismo que dice Bach al respecto. Venimos a la vida a disfrutar, a tener placer, a ser dichosos, pero nosotros hacemos algo para que esto no sea así. Y ese algo consiste en no escuchar lo que nuestra alma nos está pidiendo. Y entonces el alma nos avisa de múltiples maneras y entre ellos a través de los síntomas. Pero el apego es aprender a satisfacer necesidades y tenemos que aprender a apegarnos. El mal de la modernidad no es el exceso de apego, es la falta de apego. La falta de apego en las relaciones, la falta de pasión por las cosas. Thierry decía, ¿por qué la gente no lee Bach? Por falta de apego, por falta de pasión. Tenemos que aprender a pegarnos. Pero si no aprendimos a pegarnos, ¿cómo aprendemos a pegarnos? Piensen cuántas flores hay en Bach que nos enseñan el apego. Porque bueno, siempre criticamos a Chicory, pobre Chicory, le damos con un caño, pero Chicory nos enseña a pegarnos cuando nos hace falta. Nos enseña a estar en contacto, en cercanía, a pegarnos. El apego es algo bueno que tenemos que aprender. ¿Cómo vamos a desapegarnos si no estamos apegados? Es la tarea materna enseñarnos el apego. Es nuestra tarea desarrollar el desapego. Aprendemos a pegarnos, el primer apego es mamá. El primer apego es mamá. Aprendemos a amar. No confundamos el enamoramiento, que es una reacción neurocerebral, neurofisiológica, para garantizar la pervivencia de la especie con el amor. El amor es una construcción, es un aprendizaje que implica romper las telarañas que nos llevan a reiterar modelos de elección infantiles y abrirnos a la aventura de estar con alguien, que es ese alguien diferente, que no sé quién sos, pero voy a descubrirte, porque eso se trata del amor. De a través de ti descubrirme y a través de mí descubrirte. El primer amor. ¿Qué sucede? Vas a saber cuándo en la vida. Y a veces nacemos y morimos sin descubrir el amor. Eso no significa que no amemos, eso no significa que no tengamos relaciones y que no tengamos encuentros. El primer amor es ese amor que nos transforma. Así como el primer apego calma el dolor y nos da placer, el primer amor es el amor que nos transforma. Y puede haber otros primeros amores u otros amores. Y finalmente la primera flor, como ese primer amor, es la flor que nos transforma. Aquella flor que cada uno sintió, que nos abría la herida, que nos daba en el clavo, que nos transformaba, que nos hacía ver con claridad hacia dónde teníamos que ir. Esa claridad meridiana de sentir que estoy en el camino, no sé a dónde voy muy bien, pero sé que estoy en el camino, sé que este es el recorrido que tengo que transitar. La convicción interior que estoy caminando, que voy a llegar a Ítaca, como Odiseo, no importa las adversidades no son obstáculos, son espejos que me muestran cosas que tengo que aprender. Esos apegos me dan las herramientas para aprender a procesar el dolor y procesar el placer. El primer amor me da las herramientas, o el amor me da las herramientas para procesar el crecimiento, la transformación, la alquimia personal. Y la primera flor nos da las herramientas para ponernos en el sendero de evolución, comprender lo que el alma nos está pidiendo, respetar su mandato y avanzar por la vida pensando que eso que yo estoy haciendo para alcanzar mi evolución no solamente es un trabajo individual, porque la evolución no es un fenómeno individual, sino que la evolución es un fenómeno colectivo. Y cuando yo acepto la responsabilidad de crecer, evolucionar, de transformarme, estoy generando un acto de amor a toda la comunidad y a toda la humanidad. Por eso Bach habla que de alguna manera negarse al proceso evolutivo es un acto de egoísmo, un acto de separatividad. En la medida en que yo
evoluciono, en la medida en que crezco, en la medida que aprendo lo que tengo que aprender, desarrollo la vocación que tengo que desarrollar, en la medida que camino por el camino que tengo que caminar, estoy también colaborando para que el resto de las personas que convivimos en la escuela de la tierra también realicen el trabajo singular, propio, que cada uno tiene que realizar, pero que es común en todos. Aprender a ser libres, aprender a ser amorosos, aprender a ser unitivos y aprender a ser sabios. Sabiduría en términos de aprender de experiencia. Y para eso necesitamos, primero, ser fieles a nosotros mismos. Segundo, estar presentes en el presente. Tercero, zambullirnos en la experiencia. Y cuarto, no permitir interferencia ni interferir. Acá está el programa doctrinario de Bach, este programa con el cual tenemos que alinearnos como terapeutas florales y sentir que de alguna manera, cada vez que nos apegamos, cada vez que amamos y cada vez que tomamos una flor, estamos haciendo un ritual, una repetición de un evento sagrado de nuestra vida. Miles de personas, millones de personas, en miles de instantes, en miles de momentos, hacen lo mismo que hacemos nosotros, apegarnos, amar y tomar flores. Por eso el acto de tomar flores es un acto ritual que convoca, al igual que el apego y el amor, la memoria de millones de personas que en millones de tiempo hicieron lo mismo. Gracias. Muchas gracias. Usted se preguntará, ¿qué es Lago Floral?